El tema de hoy tiene que ver con las emociones, con las emociones y con la forma en que nosotros podemos gestionarlas y podemos además sanearlas partiendo de un estilo de vida saludable. Entonces, las emociones tienen un peso importantísimo en nuestro estado, en nuestro proceso de salud, igual que en el proceso de enfermedad, porque en realidad gobiernan o tienen, tendríamos que decir, una influencia enorme en nuestros fluidos. Sabemos que tenemos un porcentaje altísimo de fluidos en el cuerpo, exactamente el mismo porcentaje que tiene el planeta Tierra, que son 3/4 partes de agua y una parte de sólido. Nosotros somos una copia, en pequeñito, y tenemos exactamente igual, de un 70 a un 75% de fluidos, y lo demás es sólido. Estos fluidos fluyen o no fluyen en función de cómo gestionamos nosotros las emociones. Y claro, los fluidos son fundamentales, no solo porque son 3/4 partes de nosotros, sino porque son los encargados de nutrir todas las células del cuerpo y de limpiar y de barrer y de drenar todo lo que son basuras celulares. Y nuestra salud depende principalmente de estas dos funciones, de que las células estén bien nutridas y de que no seamos con el tiempo o no vayamos acumulando con el tiempo basureros, sino que nuestros sistemas de drenaje, que dependen de los fluidos, pues realmente limpien y drenen todo lo que ya no necesitamos y todo lo que puede ser un perjuicio para nuestra salud. Tendríamos que decir que dentro del proceso de salud o de enfermedad siempre el puntal fuerte van a ser fluidos. Sabemos que el principal fluido es la sangre, ¿verdad? Pero a la vez sabemos que en la sangre hay un componente que es el plasma sanguíneo, que luego forma parte, tendríamos que decir, de prácticamente todos los demás fluidos del cuerpo. Sabemos que la sangre lleva la nutrición a todas las células, no solo la nutrición, sino ese otro tipo de nutrición, tendríamos que decir, metafísica. Es decir, lleva nuestros sueños, lleva nuestros proyectos, lleva nuestros anhelos, nuestros deseos y comunica ese tipo de información a nivel celular. Aparte de los nutrientes, sabemos sobradamente, ¿verdad? En el sistema linfático, que también está formado con una base de plasma sanguíneo, ¿verdad?, pues sabemos que se ocupa de llevar adelante una serie de funciones nutritivas a donde no llega la sangre, pero sobre todo luego se encarga de filtrar, de drenar, de barrer, incluso de destruir algunas células y algunos microorganismos que pueden resultar un peligro para la salud. Dentro de los fluidos tenemos el líquido cefalorraquídeo, es el gran fluido que va a nutrir nuestro sistema nervioso. Tenemos los líquidos inter y intracelulares. Tenemos los lubrificantes, que son los que nos permiten el movimiento, la flexibilidad, ¿verdad? Tenemos los jugos gástricos, que son los que hacen posible la digestión, que realmente somos un laboratorio vivo, ¿verdad? Entonces, todos los fluidos en realidad, la función, y ya lo dice su nombre, es fluir y hacer esa tarea que tienen que hacer. Pero eso solamente lo van a hacer cuando nosotros gestionamos bien nuestras emociones. Si no, no. Si nuestras emociones fluyen, nuestros fluidos hacen bien su trabajo. Si nuestras emociones están estancadas, entonces los fluidos no van a hacer bien sus funciones y se van a estancar o van a fluir con dificultad, lo cual eso siempre va a ser un riesgo a todos los niveles para la salud del cuerpo, para la salud a nivel emocional, para la salud a nivel mental
es decir, para la salud en todos los ámbitos que nosotros podamos hablar de ello. Entonces, claro, aquí nos encontramos con que el tema de las emociones está implicado siempre en un proceso de enfermedad, siempre, y en un proceso de salud también, ¿no? Pero bueno, nos ocupa quizás saber cómo lo gestionamos para seguir estando saludables, y ahí las emociones tienen un peso impresionante en nosotros, ¿verdad? Pero estas emociones en realidad van a brotar y vamos a poder gestionarlas más o menos bien dependiendo de cómo está el órgano con el que se relacionan. Y aquí vamos a ver qué complejo es todo en realidad en el ser humano. No podemos decir, bueno, esta es una enfermedad o un síntoma que más bien tiene que ver con la conciencia emocional, o este otro tiene más que ver con la conciencia mecánica del cuerpo. No, en realidad todo está tan íntimamente entrelazado que es muy difícil separar. Pero la conciencia emocional siempre está presente cuando perdemos ese proceso que valoramos tanto, que llamamos salud. Siempre está implicado. Pero al mismo tiempo veremos que hay otro factor muy implicado, que es el estado energético de los órganos, de donde en realidad nosotros sacamos esas emociones. Y aquí es donde vamos a ver un poco la relación tan estrecha que hay entre órganos y entre estados emocionales. Las emociones, antes de empezar a trabajar con ellas, quiero decir que todas ellas en sí mismas son grandes tesoros. No hay ninguna emoción negativa. Esta es una película añadida que nosotros hemos hecho, pues porque la alegría parece muy bonita y el enfado, la agresividad parecen muy feas. Pero las emociones, todas ellas, son un tesoro. El detalle no es la emoción, sino es cómo la manejamos o no la manejamos. Porque hay una forma en la que podemos ni siquiera ser conscientes de que estamos sintiendo esa emoción. Podemos rechazar esa emoción, podemos ignorarla, podemos incluso reprimirla. Aquí es donde esa emoción se puede convertir en negativa. Pero nunca, cuando nosotros somos capaces de asumir esa emoción, de ponerle un nombre, de reconocerla y ahora de gestionarla. Y entonces es cuando le estamos dando la posibilidad de transformarla. Entonces ahora vamos a ver la relación esa que decíamos hace un momento. Este es el enfoque de toda la medicina energética que arranca de la cosmovisión taoísta. Es una cosmovisión donde cielo y tierra son las dos energías fundamentales y el ser humano, como todas las demás formas de vida, pues es un producto de la unión entre esa energía del espíritu y la energía de la materia. Entonces aquí vemos cómo se desdobla ese yin y yang que tantas veces, por lo menos ya en los últimos años, ya todo el mundo habla de ello, ¿verdad? No es ninguna novedad. Y vemos cómo tenemos el fuego, que tendríamos que decir que es la energía como más yang, energía de la dimensión de la luz, de la dimensión más metafísica, que gobierna en nosotros niveles de conciencia muy sutiles. Y ahí tenemos que ese tipo de energía es lo que llamamos fuego y tiene su sede, por decirlo de alguna manera, tiene su sede en el corazón. El corazón es como el emperador, es el rey de esa energía. Y el intestino delgado, pues lógicamente es su ayudante, también funciona con fuego, y lo que hace el intestino delgado a través de la digestión es extraer todos los nutrientes que luego el corazón a través de la sangre va a llevar a todas las células del cuerpo. Entonces aquí tenemos, con este tipo de energía tendríamos que poner sobre todo emociones como la alegría, como el amor, como la veracidad, como la compasión, bien entendida la compasión,
como el agradecimiento, por ejemplo, como la inocencia, como una energía transparente, en donde los seres humanos fuéramos capaces de mostrarnos tal cual como somos, sin ninguna máscara, sin ninguna película, sin ningún juego extraño y falso, sino como cada uno es, mostrarse. Este tipo de energía del corazón hace que sea tan importante, es la sede del amor, no hay que olvidarse, ¿no? Tan importante para nosotros que dentro de este enfoque se dice que es la puerta de la mente. No es solamente la sede del espíritu, de esa semilla que somos del espíritu, sino también es la puerta de la mente, es la energía con la que vamos a ir fabricando cada vez más luz en nuestra conciencia, volviéndonos cada vez más autoconscientes de nosotros mismos, y al mismo tiempo, claro, inevitablemente de todo lo que nos rodea. Entonces ahí tenemos la alegría, tenemos el amor, tenemos la entrega, tenemos la compasión, ¿verdad? Tenemos emociones que realmente son muy sanadoras. ¿Por qué? Porque brotan de nuestro corazón, que es, tendríamos que decir, la parte más noble del ser humano. Ahí tenemos la parte, tendríamos que decir, más yang, ¿de acuerdo? Y la más yin, porque estamos hablando ahora de esas dos energías que parecen opuestas, pero que en el fondo son complementarias, ¿verdad? Ese yin lo tenemos de la mano del elemento agua, en la zona de los riñones y todo lo que los riñones gobiernan. Y ahí la emoción, que de alguna manera está más unida a ese tipo de energía, no hay que olvidarse que ahí tenemos todos los fluidos del cuerpo, entre un 70-75% de fluidos. Ahí tenemos el temor o el miedo, que tiene muy mala prensa, pero que cuando el miedo en realidad corresponde a una situación de peligro que vivimos, prácticamente todos nosotros le podemos deber la vida a esa emoción, porque eso nos ha dado recursos muy extraordinarios, para salvarnos la vida en ese momento. Con lo cual el miedo, cuando corresponde a una situación de peligro, que levanta en nosotros ese sentimiento, es una emoción tan positiva o más que cualquiera una de las otras. Lo malo es que el miedo se quede congelado en nosotros, que lo tengamos como acompañamiento. Cuando los riñones están muy débiles, el miedo ya no aparece cuando estamos en peligro, sino que nos acompaña, es como el fondo de la película, ¿me explico? Y ese sí es un miedo que nos va a desgastar, que nos va realmente a enfermar, podríamos decir, y que además va a tener como contrapartida que si aquí tenemos mucho miedo, es porque en realidad en el corazón falta el amor. Y el amor va de la mano de la gratitud, pero va también de la mano de la confianza. Y cuando hay confianza, no hay miedo, a no ser que estemos en peligro, ¿se ve? Entonces las emociones tienen un aspecto muy positivo y otro que puede ser muy enfermizo. Pero ¿cuándo es enfermizo? Cuando nos quedamos con la emoción, cuando no la reconocemos, no la asumimos, no la gestionamos, no nos hacemos conscientes de la emoción, ¿se ve? Entonces esa emoción, agazapada a nivel inconsciente, se puede quedar ahí tiñendo el color de las gafas con las que estamos mirando y percibiendo la vida, ¿se ve? Y esta es la enfermedad de las emociones, no ellas en sí mismas. Ellas en sí mismas están perfectas, ¿se ve? Es como la tecnología que ahora disfrutamos, no tiene nada de malo, pero va a depender de cómo la gestionemos y de cómo la usemos. Puede ser de grandísima ayuda o puede acabar siendo una droga y una enfermedad. Depende de nosotros. Exactamente igual pasa con las emociones. Pero sí iremos viendo que cuando los riñones están fuertes, nosotros tendremos miedo cuando estemos realmente en peligro. No será ese miedo fantasma de por si acaso pueden pasar tantas cosas,
si me voy a desgastar por todo lo que puede suceder, cuando llegue el momento en que de verdad estoy en peligro, el cuerpo no tiene ningún recurso para afrontarlos. ¿Se ve? Eso son unos riñones energéticamente débiles, que no necesariamente enfermos, solo débiles, ¿eh? Luego veremos ese capítulo. Entonces aquí tenemos los dos grandes de la película a nivel emocional. Por un lado está el amor, está la confianza, está la gratitud, ¿verdad? La compasión, la solidaridad está ahí, ¿eh? Todo lo mejor del ser humano. Y en el elemento agua, en riñones, que gobierna, tendremos que decir que el miedo puede ser la madre de todas las demás emociones. Sobre todo cuando no lo reconocemos, no lo llamamos por su nombre y no lo gestionamos, no hacemos algo con ello. Y luego vamos viendo cómo el resto de las emociones se van realmente desvelando poco a poco en ese movimiento de transformación entre la energía yang, que es la parte nuestra más espiritual, más metafísica, gobierna la mente, la conciencia, todo esto, ¿eh? Y la parte más estructural, más física, pero también más emocional, ¿eh? Entonces vamos a ir viendo, ¿eh? Aquí vamos a comenzar en agua, porque en realidad todo comienza en agua, en esta dimensión donde nosotros, ¿verdad?, estamos encarnando la vida del universo en la condición humana. Y sabemos que toda esta vida biológica empieza en el agua. Cuando nosotros llegamos a alguna parte, lo primero que buscamos son vestigios de agua, porque sabemos que si hay agua ha podido existir, ¿eh?, algo semejante a esto, si no, no. En nosotros ocurre igual, ¿eh? Nosotros comenzamos nuestra vida intrauterina en el agua, en el vientre de la madre, nos pasamos 9 meses, ¿verdad?, hasta que nos construimos, nos fabricamos un buen vehículo para pasar a la siguiente dimensión, que es esta. A esta tenemos que venir con un cuerpo, ¿eh? Eso es lo que hacemos en nuestra existencia previa en el vientre de la madre, fabricarnos un cuerpo para venir a esta. Y lo hacemos en el agua, ¿cómo no? No podría ser de otra manera. Y lo hacemos en el agua y con la esencia que hemos recibido de los antepasados, de esas dos semillas que el padre y la madre ponen para formar ese cigoto, que es nuestro proyecto de vida. Entonces aquí, todo comienza aquí. Por eso antes dije, bueno, si hablamos de emociones, casi tendríamos que decir que el miedo, ¿verdad?, o el temor, es la madre de todas las demás emociones, pero es que es la madre de la vida en la materia, ¿eh? De hecho, cuando hay un proceso de salud, siempre hablaremos de unos riñones que están fuertes. Y cuando el proceso de salud empieza realmente a cojear y ya tenemos que hablar de un proceso de enfermedad, es también algo que comenzó en los riñones. Aunque la enfermedad, luego los síntomas, no tengan nada que ver con riñones, ¿eh? Pero todo comienza aquí. Ese es el comienzo de la vida. Y luego ya pasaríamos a las emociones que tienen que ver con el hígado y la vesícula biliar, que es el elemento madera. El hígado y la vesícula biliar, sobre todo el hígado, aquí vamos a hablar del órgano que es el rey de esa energía, ¿eh? Lo otro son ayudantes, que ayudan a desempeñar bien su trabajo. Entonces, el hígado tendríamos que decir que nos ayuda a gestionar, o nos debería ayudar a gestionar, el enfado. El enfado es una emoción, yo diría, sagrada. Ya sé que tiene muy mala prensa por ahí, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que nos impide reconocerlo, reconocer que estamos enfadados y por qué estamos enfadados. Con lo cual, ahí mismo ya empezaríamos a convertir ese enfado en algo que podríamos transformar y que no nos llegaría a enfermar. La trampa es caer en que el enfado es algo negativo y yo, como soy, ¿verdad?, muy buena persona, pues no me enfado. Esto ya nos lo inculcaron de chiquititos, cuando nadie nos educó a nivel emocional.
Seguimos ahí, en el sistema educativo todavía no se contempla la educación emocional. Pero en realidad entonces nadie sabe qué hacer con esas emociones que aparentemente tienen mala prensa. Pero yo digo, el enfado es una emoción sagrada, porque es lo que nos permite reconocer lo injusto e intentar corregirlo. Y si realmente esto no fuera una de las herramientas del ser humano, entonces la pregunta sería, ¿y entonces qué pintamos aquí? ¿Verdad? Si no podemos ni corregirnos a nosotros mismos ni ayudar a corregir lo que en el entorno va surgiendo con un desequilibrio enorme, ¿verdad? O sea, el enfado es lo que nos permite abordar la injusticia. Es una emoción sagrada, es buenísima, no tiene nada de malo. Lo que hay que es reconocerla y luego saber gestionarla. Claro, no ignorarla o negarla o rechazarla. Claro, si esa energía se queda estancada ahí, de tanto no reconocerla o no llamarla por su nombre o no hacer nada con ella, entonces esa energía va a dejar pozo en el hígado. Entonces ya no va a ser enfado, ya va a ser agresividad, ya va a ser cólera, ya va a ser ira, ya va a ser violencia, ya va a ser una serie de cosas enfermizas, por supuesto, a nivel emocional, pero que también van a acabar enfermando físicamente el hígado. Lógico. Son emociones sin gestionar. Las emociones no vale con no reconocerlas. Son pequeñas bombas. Tienen una fuerza increíble. Hay que gestionarlo. No podemos dejarlo ahí arrinconado y que nadie se entere, ¿verdad?, de que yo me he enfadado. No, yo me he enfadado, me doy cuenta de que me enfado, me doy cuenta de por qué me enfado y si tengo posibilidad hago algo con ese enfado. Si lo hago desde el comienzo, yo puedo gestionar eso, puedo hablar con el otro, puedo decirle lo que a lo mejor no me ha parecido bien de su actuación, ¿se ve? Y puedo escuchar al otro. Tengo todas esas herramientas para transformar la emoción, ¿se ve? Si no hago nada con eso y simplemente lo dejo guardado ahí, cuando ya llevo guardando en el hígado un montón de veces el enfado sin gestionar ni hacer nada con él, ¿qué va a ocurrir? Lógicamente el hígado se va a resentir. Y se va a resentir a través no solo del proceso digestivo, que va a empezar el hígado a no metabolizar un montón de cosas, sino a través de la sangre. Y esas emociones no gestionadas, todas ellas, son como un veneno. Fijaros, qué fuerte, ¿no? Como un veneno. Y esto se sabe desde un punto de vista científico, porque se sabe que cambian la bioquímica de la sangre. Igual que hay emociones que nos ayudan a sanar, hay emociones que nos enferman si no somos capaces de gestionarlas. Pero luego veremos por qué no podemos gestionarlo. Vamos a seguir haciendo un poco el recorrido. A partir de aquí ya vamos al elemento fuego. Ahí tenemos el corazón. Ya hemos dicho cómo son las emociones del corazón, ¿verdad? Es la alegría. Tendríamos que decir que es la emoción más sanadora de todas. Claro, porque permite al ser humano siempre conectar lo que está viviendo con su corazón. Con lo cual ahí hay una gran posibilidad de sanar. Y con la inocencia, que también es una característica del corazón, muy necesitada hoy en día, la inocencia, esa transparencia en el ser humano. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo podría cambiarse este panorama que tenemos delante? Pero sobre todo, ¿cómo podría cambiarse el panorama interno nuestro, que es el más poderoso para cada uno de nosotros? Entonces ahí veríamos, la energía más sanadora, la emoción más sanadora es la alegría, es el amor, es la gratitud. Y luego ya vendríamos hacia el elemento tierra. Ese tipo de energía tiene su sede en el bazo, en el estómago y en el páncreas. Esos son los órganos centrales del aparato digestivo, los primeros que reciben la nutrición, la comida, la bebida, y que van a influir en nuestra forma de pensar,
y en nuestras emociones también, claro. Pero porque influye mucho en el pensamiento racional, ahí tenemos, en el estado emocional, tenemos lo que solemos llamar la preocupación. ¿Sí? El preocuparnos por todo. No, si realmente el aparato digestivo, si esos órganos están bien, nosotros nos ocuparemos del asunto cuando se presente, pero no empezaremos a preocuparnos antes de que aparezca. Veremos ahí que esa energía es lo que luego, en estado muy acusado, ¿verdad?, da lugar a la ansiedad, por ejemplo, da lugar a ese estado de ánimo que la gente a veces explica como algo de agonía, de angustia, incluso en estados extremos de pánico. Esto viene de aquí, del elemento tierra. Es el aparato digestivo, el que no está equilibrado a nivel energético, ¿no? Y casi siempre ahí el problema emocional viene porque hay una gran búsqueda interna en el ser humano, una búsqueda interna de sí mismo, de acabar descubriendo lo que somos en el fondo. Y en vez de buscarlo dentro, lo estamos buscando fuera. Lo estamos buscando con las cosas que vienen de fuera, con acontecimientos externos. Y como ahí no vamos a encontrar las respuestas, pues empieza a aparecer en la persona como un estado de vacío. Es un vacío existencial, que muchas veces la persona lo explica, ¿no?, como si tuviera un vacío en el estómago, un nudo en el estómago. En el lenguaje popular a veces lo explicamos de una manera estupenda. Decimos, y se me puso un nudo en el estómago, ¿verdad? Como otras veces cuando decimos, viviendo algo, y se me puso un nudo en el corazón, se me puso el corazón en un puño. Fijaros el lenguaje popular, qué bien explica todo lo que realmente estamos viviendo y no somos capaces de reconocer. Entonces, el tema del elemento tierra, que controla el estómago, el bazo y el páncreas, da lugar al pensamiento racional, por lo tanto es la herramienta que a mí me permite ocuparme de las cosas cuando aparece en la vida algo que yo tengo que manejar o tengo que transformar o tengo que sanar, simplemente. Claro, pero está relacionado con esa búsqueda interna, porque por otro lado es una zona muy relacionada al gobernar el pensamiento racional, está muy relacionada con el ego. ¿Se ve? ¿Se entiende? Es el ego. Entonces es la búsqueda de aquello que somos en profundidad, en el fondo de nuestro ser. ¿Qué somos? Y si esa búsqueda la orientamos hacia afuera, hay un vacío. Un vacío existencial, que por supuesto va a ir debilitando esos órganos, y esos órganos va a haber que fortalecerlos para que pueda cambiar nuestra percepción y podamos darnos cuenta de que la búsqueda no la tenemos que hacer hacia afuera, porque hacia afuera no lo vamos a encontrar. La respuesta está dentro, y es dentro donde tenemos que buscar. Entonces ahí tenemos emociones como la preocupación, como la angustia, ¿verdad?, como la ansiedad. Hoy en día es así como una especie de pandemia, lo de la ansiedad. Prácticamente todas las personas que pasan por consulta, además de traer lo que traen, además siempre vienen con ese añadido. Es como un condimento imprescindible, ¿sí?, en el proceso de cualquier tipo de síntoma o de cualquier tipo de proceso de enfermedad. Muy importante estas emociones, muchísimo, y muy fuertes. No nos olvidemos que son órganos que están situados en el plexo solar. Es el centro de nuestra conciencia, se puede decir, gobernada desde el ego, la razón, el pensamiento racional. Es lo que nos da una visión, una percepción de la realidad. Y todo depende de cómo percibimos la realidad. No es tanto la realidad, sino cómo
la percibimos. Este es el punto, ¿eh? Y eso tiene muchísimo que ver con eso. Hay que fijarse que están en la frontera, en la línea media, tanto el hígado aquí, como el estómago y el bazopáncreas aquí. Cogen todo nuestro plexo solar. Es nuestro sol. Es el sol que empieza alumbrando la conciencia. ¿Se ve? Si ese ya está mal, ya cuando empezamos a subir, ¿verdad? Ya estamos subiendo por peldaños que no nos van a llevar a buen lugar. Y luego ya pasa la energía, se va transformando en realidad, y del elemento tierra pasa al elemento metal. Y ahí tenemos el pulmón, el pulmón como rey de esa energía. Es un órgano que nos relaciona íntimamente con la tristeza, ¿verdad? Y la tristeza también es otro estado de ánimo que tiene mala prensa. Y por eso muchas veces ni nos permitimos reconocer que estamos tristes, como si tuviera algo de malo estar tristes. Es que siempre no podemos estar alegres, siempre no tenemos motivos para estar alegres, ¿se ve? Hay muchas veces que tenemos motivos sobrados para estar tristes y además para llorar esa tristeza. Y no nos lo permitimos, ¿se ve? Entonces, cuando esa tristeza la admitimos, la asumimos, la reconocemos, la podemos transformar porque la hacemos consciente, la traemos del nivel inconsciente al consciente. Aquí sí podemos transformarla. En el plano inconsciente no podemos hacer nada con ella, nada más que envolvernos en esa tristeza y caer en esas depresiones tan profundas que son terribles. Porque esa emoción, también mantenida durante mucho tiempo en el cuerpo como telón de fondo, va a bajar muchísimo el sistema de defensas. Con lo cual ahí pueden pasar muchísimas cosas que no queremos que pasen, ¿verdad? Pero la tristeza tiene un aspecto muy positivo. La tristeza nos recoge hacia adentro, nos recoge hacia el interior, nos ayuda a buscar respuestas dentro, a reconectarnos con nuestro centro, con nuestra propia compañía, sin buscar nada fuera, como hacíamos arriba en tierra. No, ahora vamos a empezar a buscar dentro, que es donde podemos encontrar, porque fuera, no, porque no está. No lo podemos encontrar fuera porque no está, sencillamente. Entonces ahí tenemos una emoción que tiene muy mala prensa, pero que en realidad hay que dejarle su espacio en nuestra vida, porque es, como todas las emociones, un tesoro. Y este nos reconecta de vez en cuando con nuestro yo mismo. ¿Se ve? Muy interesante esto. Ahí la persona es capaz de vivir su soledad como una buenísima compañía, no como una tragedia. Ahora, si nos dejamos calar por esa emoción, si no la reconocemos, pues claro, podemos acabar incluso enfermando. Por lo tanto, siempre vamos a ver esa vertiente en las emociones. En sí mismas, muy sanadoras, las necesitamos para poder procesar un montón de experiencias diferentes. Y el problema empieza cuando no las reconocemos o no hacemos nada con ellas, o simplemente no las llamamos por su nombre. Y luego ya volvemos otra vez a caer en el elemento agua. ¿Veis? Aquí estamos viendo un ciclo que llamamos un ciclo de nutrición. Es un ciclo amoroso, donde podríamos colocar el día y la noche, podemos colocar el verano y el invierno, podemos colocar el nacimiento y la muerte, podemos colocar las distintas etapas de nuestra vida, podemos colocar muchas cosas, pero a nivel emocional tenemos que darnos cuenta de lo que sucede. Una energía nutre y alimenta a la siguiente energía. Entonces, pongamos el miedo, vamos a comenzar siempre en agua. El miedo y el temor va a dar siempre lugar cuando lo estamos procesando de una manera enfermiza, cuando nos hemos quedado apegados a esa emoción, ¿se ve? Porque los riñones están débiles y entonces hay
esa predisposición energéticamente hablando. Entonces, cuando esa emoción está ahí y está como telón de fondo, irremediablemente nos va a llevar no solo al enfado, nos va a llevar a la persona irritable por cualquier cosa, nos va a llevar a la agresividad incluso, a la violencia, a la cólera, a la ira, que son formas ya muy negativas de expresar esa energía que maneja el hígado. Y por supuesto, esta energía aquí congelada en los riñones va a dañar no solo los riñones, los huesos, la sangre, el sistema nervioso, el aparato genital, muchas cosas que gobierna el elemento agua. Y cuando ya pasamos a madera, esas energías ahí tan estancadas, tan poco expresadas o gestionadas como son el enfado y la frustración, van a acabar dañando el hígado, ¿sí? Pero dañándolo realmente de forma importante, creando luego un montón de sintomatología. Claro, como vemos hoy en día, ¿no? Todo el mundo a partir de cierta edad tiene problemas con el colesterol. Es un problema de hígado, El hígado no está metabolizando grasas. La pregunta es, tendría que ser no tanto ponerse el tratamiento para el colesterol, sino decir por qué mi hígado no está metabolizando grasas. ¿Se ve? Y hay un componente emocional muy interesante ahí, de ver. Pero si el hígado está muy sobrecargado, pues realmente todas esas emociones no es capaz de gestionarlas bien. Y entonces lo que nace son emociones muy fuertes, fuera de control, en donde la persona inmediatamente se irrita por todo, donde surge la agresividad cuando no habría ningún motivo, porque son situaciones donde uno, pues, como dice el refrán, hablando se entiende la gente. Claro, pero si no hablamos, pues malamente nos vamos a entender, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre cuando el hígado está muy sobrecargado. Y por supuesto que luego pasaríamos al corazón, con esas energías, tendríamos que decir, tan positivas de buena prensa. Pero no hay que olvidarse que ahí, cuando el corazón no está energéticamente bien, no vamos a tener esa alegría tranquila y saludable, sino vamos a estar excitados. ¿Se ve? Un poco histéricos, un poco... Es como esa típica persona que está siempre riéndose y dando saltitos. Pues hombre, la vida puede haber momentos en que sea lo suyo, pero no siempre es para estar contentos y dar saltitos, ¿verdad? Entonces cuando vemos esa forma de actuar en alguien ya sabemos, que su corazón, lo que es el elemento fuego, bueno, pues no es del todo. La alegría no hay que expresarla de una manera tan exagerada o exuberante. La alegría es como una forma de sentirse a uno mismo bien. Esa es una alegría tranquila, en calma. Cuando el corazón está en calma y en paz, hay esa alegría de fondo, que es tan sanadora. Pero hay personas que incluso por una emoción muy fuerte, tipo corazón, se han muerto. Les ha dado un infarto, por un alegrón, Ha metido gol el Atlético de Madrid y se ha quedado pegado el señor en la silla, del alegrón que le ha dado. O le ha tocado el euromillón. Tú dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Verdad? Sí, todas las emociones, si están desequilibradas, nos pueden enfermar, y nos enferman además, Entonces, bueno, ahí tenemos que si está bien el corazón a nivel energético, está en calma, realmente hay esa alegría profunda, ¿verdad?, en la vida. Eso es muy sanador porque nos ayuda a reconectar las demás emociones y a sanarlas. Y luego iríamos al estómago y al bazo, ¿verdad? Ahí ya hemos visto lo que sucede con la preocupación, con la angustia, con todo esto, y luego acabaríamos... Pero lleva este recorrido nuestras emociones, Primero estamos tristes, sin reconocerlo, luego sentimos miedo,
a veces sin reconocerlo. Luego nos volvemos agresivos, también sin reconocerlo. Luego nos excitamos, estamos muy eufóricos, ¿eh? En ese momento, la reina del mambo, ¿verdad? Para luego estar en el pozo más profundo. Luego ya empezamos a preocuparnos, ¿eh? Sí, empezamos a preocuparnos. Y después ya volvemos a estar tristes. Entonces resulta que es muy importante conocer cómo las emociones se mueven en nosotros. Cómo si hay agresividad, esa agresividad va a venir primero de la tristeza y luego del miedo. Esto es muy interesante reconocerlo en uno para gestionarlo y al mismo tiempo es muy interesante porque lo podemos reconocer en los demás y entonces sí podemos comprender lo que les pasa y también podemos ayudar. ¿Se ve? Entonces aquí vemos primero esa ley que nutre, quiere decir una emoción va dando lugar a la otra y la otra va dando lugar a la siguiente, ¿se ve? Pero esa función, que es la que va señalada con estas flechas en la dirección de las agujas del reloj, no es la única dirección en que las emociones funcionan, ¿eh? Funcionan también con esa ley que hay en el centro que dice control, en donde vemos cómo el agua es una energía que puede, no que puede, sino que controla al fuego. Efectivamente, nosotros si tenemos un fuego, pues necesitamos agua para controlarlo. No podemos controlarlo con nada más que con agua, ¿verdad? Entonces significa que para controlar esa energía y la salud energética, del corazón necesitamos unos riñones fuertes, porque el agua son riñones. Y si los riñones no están fuertes, no vamos a tener esa función de control. Y desde el fuego se controla, el fuego es la alegría, ¿verdad? Sí, pero se controla la tristeza, porque tiene una función de control. Ahí el corazón sobre los pulmones. ¿Se entiende? Si el corazón está energéticamente bien, va a poder manejar la tristeza. La va a gestionar y no nos va a causar una enfermedad, ni un síntoma. Pero claro, para eso el corazón tiene que estar energéticamente bien, ¿verdad? Y luego los pulmones, que son la tristeza, tienen una función de control sobre el hígado. Quiere decir que la tristeza controla la agresividad. Fijaros cómo cada emoción tiene su aspecto muy positivo. Y el hígado controla el tierra, el aparato digestivo. La madera controla la tierra. Entonces vemos cómo el enfado controla la preocupación. Cuando nosotros estamos muy preocupados y muy enrollados con algo ahí, dándole al bolo, como yo digo, ¿verdad? Y aparece algo que nos enfada, una situación de injusticia que levanta ahí la energía del hígado, se acabó la preocupación, se desvanece. De hecho, antiguamente en este tipo de medicina, tanto para los niveles emocionales como para los niveles mentales, no se trabajaba tanto con medicamento, porque además no lo había. Se trabajaba con las emociones y se sabía con qué emoción podíamos controlar otra. Y luego tenemos esa preocupación ahí, ¿verdad? Es la única energía, tierra, que puede controlar al elemento agua, que es el miedo. Entonces aquí vemos un poco más adelante esa doble vertiente emocional. Sí, en riñón tenemos el miedo y la desconfianza, pero también la suavidad. Ah, no, no está aquí, estoy equivocando. Aquí en tierra, sí, pero la apertura también está, la integridad, la bondad, está al mismo tiempo que la preocupación, la ansiedad, las dudas. ¿Se ve? Aquí en metal, sí, está la tristeza y la depresión, pero también tenemos la honestidad, el valor, el optimismo.
Es decir, que las emociones todas las podemos transformar en su aspecto positivo. Para eso el nivel energético de nuestros órganos tiene que estar mínimamente limpio, porque si no es muy complicado. Y ahí es donde entran nuestros hábitos de vida. No solamente cómo guardamos los ritmos, cómo nos alimentamos. Esto es fundamental, lo sabemos porque de aquí sacamos la sangre y sacamos todos los fluidos del cuerpo, de la alimentación. Entonces no va a ser lo mismo alimentarse con alimentos sanos, vivos, productos enteros, con todos sus nutrientes, ¿verdad?, con toda la energía del cielo y de la tierra que nos ofrecen, que tomar productos desvitalizados, quimificados, con un montón de conservantes, con un montón de... ¿verdad? No va a dar igual. La comida y la bebida es, tendríamos que decir, una de las herramientas más poderosas que tenemos todavía a mano, porque no podemos hacer mucho con el aire que respiramos, ¿verdad?, ni con la contaminación electromagnética, ni con muchas cosas, pero sí que podemos seleccionar nuestra comida, ¿verdad? Y para ser íntegros y saludables tenemos que comer alimentos enteros y saludables. No hay otra. La otra regla de 3 no sale y no va a salir por mucho que nos empeñemos. Bueno, me avisan de que es la hora, siempre el tiempo tan justo, ¿verdad?, para un tema tan extenso. Y muchas gracias por la atención y espero que todo el mundo haya aclarado algunas dudas con respecto a sus emociones y muchas con respecto a sus hábitos de vida. Gracias.